Hola chicos, vamos a la segunda parte de esta cápsula grabada sobre la Segunda Guerra Mundial y ahora nos vamos a las consecuencias, ya que era lo que nos había quedado pendiente en la clase anterior. Como decíamos la vez pasada, esta Segunda Guerra Mundial que se desarrolla entre 1939 y que parte con la invasión de Alemania sobre Polonia, y que se desarrolla hasta 1945, va a cambiar completamente lo que venía ocurriendo en la primera mitad del siglo XX para dar pie a lo que va a ser posteriormente una lucha ideológica de Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero previo a eso vamos a analizar las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial y las vamos a ir clasificando en distintos aspectos. Lo primero, vamos a hablar de las consecuencias demográficas. Más de 60 millones de muertos, en su gran mayoría civiles, que eso es una diferencia con lo que es la Primera Guerra Mundial. De estos, 22 millones fueron rusos, 8 millones alemanes y 6 millones de polacos. Dentro de estas víctimas hay que considerar el holocausto judío, donde casi de 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis en los denominados campos de concentración, y el genocidio de casi 2 millones de chinos a manos de los japoneses en el sector asiático. ¿Ya? También considerar los desastres que generó las bombas de Hiroshima y Nagasaki sobre Japón. ¿Ok? Las consecuencias económicas, al igual que en la Primera Guerra Mundial, la ruina económica y urbana de Europa, ya sobre todo por el poder destructivo de los bombardeos aéreos de esta Segunda Guerra Mundial, ya, y tenemos un ejemplo que solo en la URSS 17.000 ciudades fueron arrasadas. Francia, Hungría y Grecia perdieron cerca del 25% de su capacidad productiva. Por tanto, hay una profunda crisis económica y obviamente que una crisis urbana posterior a esta guerra, y esto va a ser uno de los factores de todas las políticas de recuperación económica que van a idear tanto la Unión Soviética como Estados Unidos para ganar zonas de influencia, ya lo que es como lo que es el Plan Marshall y la Come o Comecon por parte de los rusos. Las consecuencias psicológicas o efectos psicológicos, obviamente lo que ocurre posterior a una guerra, que el terror y la muerte se apoderan del inconsciente colectivo, y obviamente que eso genera elementos de desesperación dentro de la humanidad. De hecho, uno de los efectos que está ligado a los elementos demográficos, pero que también es psicológico, tiene que ver con el efecto del denominado baby boom, que es un proceso de explosión demográfica que ocurre desde la década de 1950 en adelante, y que hace que la población aumente considerablemente su ritmo de reproducción, generando una explosión demográfica que desde la década de 1970 van a tener que ser enfrentadas a través de políticas de planificación familiar por parte de los estados. ¿Ya? Ahí tenemos todas estas imágenes de la Segunda Guerra Mundial que generan este efecto psicológico que describíamos anteriormente. Entre las consecuencias de modificaciones territoriales, debemos reconocer que las principales conferencias en las cuales se tomaron estos acuerdos fueron las conferencias de Yalta, que se firmó en la URSS, febrero de 1945, y Potsdam, que es en Alemania, en 1945, donde se va a ir definiendo el mapa mundial que resultaría de la guerra. ¿Ya? Las principales modificaciones territoriales que nosotros vamos a tener, ¿ya? Es que en Europa, gran parte de Europa Oriental quedó bajo el dominio soviético, en compensaciones con su enorme pérdida material y humana, porque había sido la responsable de la derrota nazi, ¿ya? Con lo cual había quedado también con un gran prestigio. Y otro de los elementos que aparece acá es el tema del reparto a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial como elemento importante. En un primer momento, Alemania queda dividida en 4 partes, una de la Unión Soviética, la otra de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Posteriormente, Francia e Inglaterra, por la difícil situación económica y social que enfrentaban, ceden esa administración a Estados Unidos, y Alemania queda dividida en 2, en lo que a la larga se va a transformar en la República Federal Alemana, que está bajo el alero de Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, que está bajo la tutela de la Unión Soviética.
Ya, eso se va a extender y va a ser una de las características más reconocibles de la Guerra Fría. En 1959-60 los rusos comienzan la construcción del muro de Berlín, y ese, precisamente, en la caída de ese muro en 1989, uno de los hechos que marca el fin de esta Guerra Fría. Para el caso de Asia, Japón perdió todas sus posesiones, Manchuria quedó en poder de la Unión Soviética, Corea quedó dividida en dos estados, Corea del Norte y Corea del Sur, que posteriormente en los contextos de Guerra Fría se van a enfrentar en guerra. Indochina fue traspasada a una administración francesa. Todas las antiguas colonias europeas que no se habían independizado fueron traspasadas a las potencias europeas. Lo mismo ocurrió en África, donde, salvo Egipto y Etiopía, todas las naciones habían sido recuperadas por franceses e ingleses. Ahora, uno de los puntos importantes, chiquillos, es que tras estos acuerdos de que las colonias vuelven a los dominios de sus imperios metropolitanos, por apoyo de la ONU, por apoyo de la Unión Soviética y por el apoyo de Estados Unidos, con la clara intención de generar políticas neocoloniales, es que se inicia un proceso de descolonización de África y Asia, donde las metrópolis europeas van a perder sus dominios políticos sobre esas áreas. También otra modificación es que en el año 1947, por una concesión que hace Inglaterra al pueblo de Israel como una forma de reparar lo sufrido en el Holocausto, es que se crea el Estado de Israel en medio de territorio palestino, con lo cual se da origen a uno de los conflictos de más larga data en la historia actual, que es el conflicto árabe-israelí. Vamos a volver inmediatamente al Power. Ya vimos las demográficas, las económicas, y estábamos en las territoriales. ¿Ya? ¿Ok? Esas son las principales modificaciones territoriales que se generan en este sector. También, otro de los elementos importantes como consecuencia es que en la conferencia de San Francisco se redactan los derechos humanos y se crea un nuevo organismo internacional que reemplace a la fracasada Sociedad de las Naciones, que es la ONU, ¿ya? Que queda establecida, como les dije, en la conferencia de San Francisco en 1945 y la encargada de promulgar en 1948 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Una de las principales diferencias que tiene la ONU con la Sociedad de las Naciones es que para conservar la paz mundial y la resolución pacífica de los conflictos en el orden internacional va a contar con un cuerpo militar donde los 51 países firmantes van a aportar con militares para ese objetivo, cosa que la Sociedad de las Naciones no tenía. Y sí va a estar integrada por Estados Unidos, cosa que la Sociedad de las Naciones tampoco tuvo. Fueron excluidos todas las potencias del eje y de la Unión Soviética decidió no integrarla inicialmente, por considerar que la Carta de Principios de la organización estaba fuertemente inspirada en las democracias liberales occidentales. A diferencia de la Sociedad de las Naciones, a la ONU se le otorgaron amplios poderes para intervenir pacíficamente en los conflictos internacionales. Ya, esta ONU, en el fondo, tiene los siguientes objetivos: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, promover el progreso social, fomentar el respeto a los derechos humanos, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el derecho internacional, realizar la cooperación internacional en la resolución de problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios, y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar tales propósitos comunes. Para cumplir este objetivo, este organismo cuenta con una serie de organismos auxiliares que dependen de esta organización central, que es la ONU, que se los detallo a continuación. Tenemos la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, ¿ya? El Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que hoy día está muy en boga por el tema de la pandemia del COVID-19, la UNESCO, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI. En síntesis, lo que hemos visto a lo largo de estas dos sesiones, que tiene que ver con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial,
desde sus antecedentes como enfrentamiento ideológico entre liberalismo, fascismo y comunismo, el expansionismo alemán bajo la anexión de lo que se denominaba el espacio vital previo a la invasión sobre Polonia, el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, la conformación del eje y la firma del pacto de acero entre Alemania e Italia, ¿ya? Las etapas, la fase europea y la fase mundial. En la fase europea, el desarrollo del eje, la ofensiva alemana en todos los frentes, el bombardeo alemán de Londres y los combates en Egipto en contra de Inglaterra, la invasión alemana en la URSS, lo cual da un giro en la guerra, y la resistencia civil antinazi en distintos sectores de Europa. En la fase mundial, el ingreso de Estados Unidos y Japón y la Unión Soviética, alianza entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña y Francia, consolidación de Italia, rendición de Italia, perdón, en 1944, la rendición de Alemania en el 45 y la rendición de Japón después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Eso fue lo que vimos en la primera parte. Y en la segunda parte hemos hablado de las consecuencias, que son las demográficas, más de 60 millones de muertos, en su gran mayoría civiles, los efectos del holocausto, las consecuencias económicas, la ruina económica y los planes de recuperación que van a potenciar aún más la preponderancia de las potencias hegemónicas en la Guerra Fría, las psicológicas, el miedo, el terror, ya después de la destrucción, los efectos psicodemográficos, como es el baby boom, el reordenamiento territorial, todas las modificaciones que hay en el mapa de Europa, en el mapa asiático y lo que sucede con las colonias de África y Asia, las políticas que tienen que ver con los reparos que se los repartos territoriales y las disposiciones que se dan en Yalta y Potsdam, y posteriormente la creación de la ONU en la conferencia de San Francisco. ¿Ya? También vimos cuáles eran los principales objetivos de este nuevo organismo institucional como es la ONU y cuáles son sus principales instituciones que dan apoyo en las diversas tareas que esta institución debe lograr. ¿Ya? Chiquillos, en vista de que ustedes están terminando una actividad evaluada, porque les faltaba en este tema las consecuencias, yo para esta semana no les voy a dejar una actividad de trabajo extra, ya solamente la revisión de esta clase. Y vamos a discutir temas de la Segunda Guerra Mundial en el horario de chat. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Donde vamos además a ir retroalimentando el tema del trabajo evaluado que ustedes me tenían que mandar de ese cuadro comparativo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Así que eso va a ser el trabajo de esta semana, no va a haber nada extra para que no estén tan llenos de cosas, y la próxima semana ya iniciamos con el tema de una introducción a la Guerra Fría, y ahí sí van a tener una actividad de trabajo que hacer. Que estén muy bien, nos vemos el jueves.